Bueno, vamos a grabar este video para terminar con el régimen de la construcción. Vamos a hacer un video cortito, así no se aburren demasiado. Eh, Esto ya lo vimos en el video anterior, pero quiero volver sobre esto porque es algo importante para volver a explicarlo. Tanto para lo que son aportes y contribuciones mensuales a la obra social. Recuerden que los aportes y contribuciones a la obra social se calculan sobre la remuneración 4 y 8 del 931. En este caso, en el régimen de la construcción, para esos aportes y contribuciones a la obra social se va a considerar como mínimo el importe equivalente a 176 horas, obviamente de la categoría de cada empleado, adicionándole el 20% de asistencia, a excepción del mes de que se le da el alta o se le da la baja a ese empleado. Esto se puede asociar un poco a cuando veíamos que un empleado que trabajaba media jornada, recuerdan, los aportes y contribuciones a la obra social se hacía por jornada completa. Bueno, en este régimen, los aportes y contribuciones a la obra social se deben garantizar como mínimo con el valor de 176 horas más el adicional del 20%. Bien. Esto también yo se los había mostrado, es cuál es la escala salarial a partir del mes de noviembre. Partimos de esta escala salarial de noviembre porque este fue un año bastante inusual. El valor que tenía el gremio allá por enero y febrero del 2020 quedó quieto hasta este momento, pero sí se le había adicionado un incremento solidario que se creó allá por los meses de enero y febrero, que en un principio eran 3.000 pesos y después a partir de febrero fueron 4.000 pesos por mes a cada empleado, y que ese incremento solidario se iba a netear de los futuros aumentos que los convenios colectivos fueran logrando. Como pasó lo de la pandemia y quedó todo congelado, digamos, esos 3.000 y 4.000 pesos, o sea, en realidad los 4.000 pesos a partir de febrero, no se pudieron compensar con nada porque recién a partir del mes de noviembre es que el gremio logra un incremento salarial en un acuerdo. Entonces, por eso quiero partir a partir de noviembre de cuáles son los nuevos básicos o los nuevos valores de hora de las distintas categorías. Recuerden que el sereno es el único que tiene un sueldo básico mensual y que hay que adicionar un 20% de asistencia, lo que sería el presentismo en otros gremios. También existe esa contribución empresarial extraordinaria que les había comentado en el video anterior, que son 200 pesos por cada empleado que integre la nómina del empleador el mes inmediato anterior a que se hace el pago. El pago de esta contribución tiene que hacerse el día 15 del mes siguiente al que liquido los sueldos. Por lo tanto, cuando yo liquide los sueldos de noviembre, tengo hasta el día 15 del mes siguiente para hacer esta contribución. ¿Y sobre qué empleados tengo que hacerlo? Sobre los que tengo en mi nómina el mes anterior al pago. Si yo voy a pagar el 15 de diciembre la contribución de noviembre, voy a tener que depositar 200 pesos por cada empleado que yo tenga en mi nómina en el mes de noviembre. De esto también habíamos hablado en el video anterior, que puede suceder determinadas situaciones que se dan en este régimen en particular por las cuales no se puede iniciar la jornada laboral. Una es porque no haya materiales para trabajar. En ese caso, al empleado, si no puede iniciar su jornada laboral por falta de materiales, debe pagársele un jornal de 4 horas. Y también existe el inconveniente de las causas climáticas en este tipo de trabajos. Puede suceder o que no se inicie la jornada por causas climáticas, y en ese caso a aquellos empleados que se hayan presentado en la obra pero no puedan iniciar su jornada, se le paga un jornal de 2 horas y media. O puede suceder también que se inicie la jornada laboral y se tenga que suspender por causas climáticas. Si se suspende la jornada laboral antes de la 4ª hora, es decir, si se trabaja, supónganse, 1 hora y se suspende por lluvia la jornada laboral, hay que garantizarle al empleado un mínimo de 4 horas.
En cambio, si comienza la jornada laboral y se pueden trabajar 6 o 7 horas, obviamente se le va a pagar esas horas trabajadas. Hasta ahí era donde habíamos visto en el video anterior. Algo que también es específico de este gremio, que tiene su relación con algo que sucede también en el tema de rurales, es que en el caso de los trabajadores de la construcción pueden gozar de un régimen previsional, se pueden jubilar anticipadamente cuando alcancen los 55 años. ¿Cuál es la condición para poder jubilarse a los 55 años? Que tengan 300 meses de servicios con aportes a uno o más regímenes del sistema, es decir, pueden haber sido empleados de otro régimen, pero sí o sí, en todos los regímenes que han trabajado, tienen que haber aportado 300 meses al sistema, y de esos 300 meses, al menos el 80% de los últimos 180 meses tienen que haber sido prestados en la industria de la construcción. Es decir, se pueden jubilar anticipadamente a los 55 años. Para que eso pueda llevarse a cabo, digamos, esa jubilación anticipada, es que, al igual que en rurales, existe una contribución adicional que tiene que hacerse cargo el empleador para justamente lograr esa jubilación anticipada. Fue evolucionando y desde el 1 del 5 del 2012 esa contribución quedó en un 5%. Es igual que en rurales, lo único que cambia el porcentaje. Este 5% de contribución adicional se calcula sobre la remuneración, pero sin tener en cuenta la detracción que implementó la ley 27430, esos 7.003,68. Recuerden que las contribuciones de seguridad social se calculan sobre la remuneración 10, que es la remuneración del empleado, menos esa detracción que instauró la ley 27430. Bien, esta contribución adicional destinada al régimen de jubilación anticipada, que es un 5%, en el caso del convenio del régimen de la construcción, tiene que ese 5% calcularse sobre el monto de la remuneración sin tener en cuenta esa detracción. Bien, ¿qué pasa con esa detracción que estábamos hablando de los 7.003,68 en el régimen de la construcción? Acá tenemos que remitirnos al artículo 167 de esa ley 27430, en la que dice que el importe puede detraerse cualquiera sea la modalidad de contratación adoptada por la ley 2744 y sus modificatorias y el régimen nacional de trabajo agrario. Y el decreto reglamentario 759 del 2018, en su artículo 4, dice que las relaciones laborales reguladas por el régimen de la industria de la construcción, que está establecido en la ley 2250, se encontrarán comprendidas dentro de las disposiciones del artículo 4 del decreto 814 y sus modificaciones. Es decir, que hay que considerar esa detracción de los 7.003,68 para este régimen. Bien, y para finalizar, les muestro un detalle de aportes y contribuciones que están relacionados específicamente con el sindicato, la UOCRA, o con el IERIC, que era el instituto ese que yo les mencioné al principio del video anterior. Para la UOCRA, ¿cuáles son los aportes y contribuciones que tiene que hacer el empleado y el empleador? El 2,5 de las remuneraciones en concepto de cuota sindical es un aporte que tiene que hacer el empleado. El descuento, como yo les comentaba, que la liquidación en este régimen se hace en forma quincenal, se le descuenta en cada una de las quincenas que estoy liquidando. En la primera quincena le voy a descontar el 2,5 del monto remunerativo que le pago, y en la segunda quincena otro 2,5. Pero el depósito de las mismas es mensual, es decir, voy a juntar o voy a tener en cuenta las dos liquidaciones quincenales y dentro del vencimiento estipulado voy a hacer el depósito por el total retenido en las dos quincenas. Y otro aporte que tienen que hacer los empleados es a un seguro de vida.
ese seguro de vida tiene una particularidad en su cálculo que siempre trae a confusión, por eso recalcamos mucho cómo se calcula. Es un 2%, pero no es un 2% de la suma remunerativa que yo le pago al, al trabajador, sino que es un 2% del sueldo básico del sereno, de esos 33.000 y pico de pesos que yo les dije que estaba definido a partir de noviembre, que era el valor del sueldo básico del sereno. Bien, cualquiera sea la categoría que yo esté liquidando, ayudante, oficial, oficial especializado, va a tener un descuento en recibo de sueldo, va a ser un aporte de ese trabajador, el 2%, pero no el 2% de lo que le estoy liquidando en esa quincena, sino que va a ser el 2% del sueldo básico del sereno. ¿Y cuándo se descuenta? El descuento se hace en la segunda quincena que yo liquido, salvo que sea un caso de una desvinculación laboral, que en la primera quincena el empleado esté finalizando ese vínculo laboral, entonces allí sí hago el descuento en la primera quincena. El pago también es mensual. Y por otro lado, tengo dos contribuciones. Acá dijimos que como características del régimen de la construcción aparece la contribución del fondo de cese laboral a cargo del empleador, 12% u 8% dependiendo de la antigüedad del trabajador. Otra contribución es esa adicional del 5% necesaria para la jubilación anticipada. Y otras contribuciones específicas de este régimen es el FIX, Fondo de Investigación, tienen unos nombres que les crean que están buenísimos, Fondo de Investigación, Capacitación y Seguro, el que, ¿cómo se calcula? Es un 2%. ¿De qué? Del monto del fondo de cese laboral determinado. Y otro 2% que va con destino al IERIC, que también es un 2% del fondo de cese laboral y que se distribuye el 1% para el IERIC y el 1% para el FODECO, Fondo para el Desarrollo de la Construcción. En resumen, y para simplificar un poco los conceptos, contribuciones a cargo del empleador específicas de este gremio y que nunca vimos. Fondo de cese laboral, estoy pesado y repetitivo con esto, pero es algo que se toma siempre porque es característico de este régimen. Fondo de cese laboral, el 12 o el 8% de la suma remunerativa pagada, sin tener en cuenta SAC ni horas extras. El 5% para que los empleados de la construcción se puedan jubilar anticipadamente. Y un 2% de ese fondo de cese laboral destinado al FIX y un 2% de ese fondo de cese laboral destinado al IERIC. Esas serían las contribuciones, además de las normales, de este régimen. Recuerden, también importante, fondo de cese laboral reemplaza lo que es la extinción del vínculo laboral en la ley de contrato de trabajo. Al ir todos los meses depositando ese fondo de cese laboral, los empleadores no tienen que, en el caso de la desvinculación laboral, hacerse cargo ni de la integración del mes de despido, ni del preaviso, ni de la indemnización del artículo 245. Bien, esto es básicamente un resumen de lo más importante de este régimen. En el material que ustedes van a tener subido de teoría, van a ver algunas filminas más y van a ver que después de esta filmina les va a aparecer 2 o 3 o 4 filminas específicas del convenio 660 del 2013 que vimos anteriormente, que es el convenio de Huecara, en el que están incluidos los administrativos, el personal de maestranza, el personal técnico de empresas de la construcción. Está como dato para que ustedes los tengan, sepan que existe ese convenio, cómo se liquida, tiene un cuadrito con cuáles son los valores, creo que es febrero, lo último que actualizaron, con algunos adicionales que se pagan, pero la parte práctica de esta unidad va a estar basada en estos datos que dimos acá, no en la parte de Huecara. Así que, bueno, espero que les sea útil
este video. Obviamente cualquier consulta vamos a estar a disposición y les vamos a subir también el práctico para que puedan desarrollarlo. El práctico, la idea es poder subirlo con también un video explicativo para que puedan tener en cuenta un par de cositas antes de comenzar a resolverlo. Así que muchas gracias por la atención y cualquier duda, ya saben, los canales están abiertos. Hasta luego.